Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. Manifestamos en varias ocasiones que el tiempo es manejable porque tiene un secreto. Parte del secreto que hemos expuesto tiene que ver con aprender a comprimir el tiempo. En esa compresión temporal es que uno logra, por así decirlo de una manera bastante burda, meter más cosas en un mismo lapso temporal. ¿Por qué te cuento esto? Te lo cuento porque una de las cuestiones que considero, y sé que ustedes también porque lo expresan a través de las distintas vías en que se contactan conmigo, que lo que aquí decimos es validado desde la práctica, desde lo real, porque yo vengo y les cuento la manera en que tu propio camino crece por aplicar eso mismo que vengo y les cuento a ustedes, y de ahí la invitación a que ustedes lo pongan en práctica y que también me cuenten, y de ahí surge, por ejemplo, de los espacios de transformación personal, en un lugar en donde haya un trabajo de desarrollo interior, desde no desde la virtualidad exactamente, sino desde ese contacto, ese feedback, y no como un videoprograma en donde, bueno, uno habla y comparte algunas cuestiones. En esa compresión del tiempo, entonces, es que vamos a hacer un pequeño cambio en los videoprogramas, en donde los voy a comprimir, exactamente. Van a ser programas más cortos en cuanto al periodo de tiempo de duración. Por lo general los programas nuestros suelen durar más de media hora. Vamos a ser más concisos, y en esa cuestión más concisa también más efectivo, más al grano. Si alguien tiene alguna duda, bueno, luego pues la consulta a través de los comentarios y se responde. Muchas veces hago un poquito de vuelta de rosca porque es una especie de poner en tema. Los temas que tratamos nosotros llevan un hilo, y es bueno ir recordando, y que aparte para la gente que por primera vez se encuentra quizás con uno de estos videoprogramas, contarle a dónde puede ir a encontrar más información de esta que a lo mejor estamos poniendo en juego tan solo nombrándola. ¿Y por qué la cuestión de comprimir los tiempos y los programas? Porque tu propio camino sigue creciendo. Semana a semana, cada vez que les cuento o les hacemos los videoprogramas, les traigo información nueva. La semana pasada les contaba respecto del próximo programa de radio de Tu Propio Camino por Nave 3. Bueno, hoy les tengo que contar que ya está en proyecto y en gestión de puesta a punto el programa de televisión de Tu Propio Camino. Luego del encuentro con Miguel Celades, él tuvo la amabilidad de ofrecerle a Tu Propio Camino un espacio de programación dentro de lo que es la televisora de Ciencia y Espíritu, y estamos ahora gestionando entonces el programa. Pero bueno, les cuento que nos van a ver desde el streaming que transmite en Ciencia y Espíritu, y si no me equivoco también eso sale en Barcelona al aire, además de que también sale por la radio allí en Barcelona. O sea que es una emoción muy grande, o sea, también contar ahora próximamente con un programa de televisión, lo que muestra que cada vez hay que meter más cosas en el mismo bolsillo. Es como las cajas rusas, esa que pero al revés. No es que aquí metemos la muñequita más chiquita en la más grande, estamos metiendo las muñequitas más grandes dentro de las más chiquitas, porque hay más noticias, hay más proyectos. Está el proyecto que se los cuento, porque ya lo he convocado a través de las redes sociales. Estamos próximos a realizar un documental
y lanzo por esta vía también la convocatoria a aquellas personas que hayan estudiado o que tengan gusto por el cine, dentro de todas los roles que puede incluir un documental. Lo hice el lanzamiento, lancé la propuesta vía Facebook el otro día, tuve mucha y muy buena respuesta, ya hay personas involucrándose en el proyecto y también lo pongo en juego por esta vía para el documental que vamos a realizar, donde todavía la temática es un secreto, digamos. Lo que te puedo asegurar que va a estar muy muy bueno. Y como si esto fuera poco, seguimos poniendo cajas grandes dentro de cajas chicas y ya está en preproducción el libro, un libro que estoy aperturando, que tiene que ver con los paradigmas de la vieja era en la nueva era. Tiene que ver con cómo será la política en la nueva era, la economía, la religión, la ciencia, todo desde el enfoque teniendo al ser humano como valor central. Pero bueno, como ven, muchas y muy buenas noticias para compartir con ustedes, que son también parte integral de esto, porque tu propio camino es cada uno de nosotros, de uno en uno, haciendo una integración de fuerza y energía, apostando al despertar de la conciencia. Y ya que todo lo que les conté desemboca en el despertar de la conciencia, pues bien, llegó el momento de que les cuente de qué hablamos cuando hablamos de despertar de la conciencia. Es una palabra tan trillada que surge tanto escucharla, todo el mundo habla y bueno, es tiempo de despertar la conciencia, es tiempo de despertar la conciencia. Pues bien, ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de despertar de la conciencia? Estoy seguro que cuando escuches qué es despertar la conciencia te darás cuenta que lo que tenías era una idea o un fragmento. Porque este video programa surge en realidad a raíz de una charla que estaba sosteniendo con amigos del programa radial de Origen en Máquina, a quien aprovecho a enviarles un saludo y recomendarles a ustedes que lo escuchen. Es un programa muy bueno, los miércoles a las 17 horas de Argentina por www.nave3.com.ar. Hace poquito estuvieron entrevistando a mis amigos David Cangá, David Parceriza. Hace tiempo tuvieron la amabilidad de hacerme una entrevista a mí. Y bueno, de ahí es que generamos un vínculo, una amistad, una relación. Y en una de las conversaciones que estábamos sosteniendo, surgía esto de qué es el despertar de la conciencia, ¿no? Porque vagamente la idea que uno tiene es, bueno, como que sí, o generar mi propia realidad, o vivir en armonía, o que no generar problemas. Bueno, toda esa idea muy vaga, de que si realmente te aseguro que te preguntás, mirándote al espejo, cuál es tu visión y tu creencia establecida respecto del despertar de la conciencia, vas a ver que va a ser agua esa respuesta. Y otra cosa es además de saber qué es despertar la conciencia, que ahora lo vamos a ver, esa famosa iluminación de la cual nos hablan los maestros iniciados, además la pregunta que surge es, ok, ¿y con qué despierto mi conciencia? Una vez que sé lo que es, ¿con qué la despierto? Porque al nivel de técnicas hay muchas, pero todas funcionan. Y van a ver que a medida que avance en la resolución de este tema, vamos a ir tocando distintos temas importantísimos. Por ejemplo, en la raíz o la base de la conversación que estábamos teniendo era qué lugar tiene la meditación dentro del lugar de despertar de la conciencia. Es muy común creer que meditando se despierta la conciencia.
Vamos a ver qué es despertar la conciencia, a ver hasta qué punto la meditación es o no una vía. Porque la idea es que tengas en cuenta y tengas la posibilidad de elegir si te conviene o no hacerlo eso, o si hay cosas más efectivas, técnicas y prácticas más efectivas que a lo mejor algunas que venís practicando. De antemano aclaro que no hay que sea una mejor que otra, sino que cada uno elige, porque de eso se trata, de elegir. Pero lo importante es elegir sabiendo cuál es la mejor herramienta. Si tienes que clavar un clavo, y bueno, si tú aprendes que la mejor herramienta para eso es el martillo, dudo que agarres una pinza, aunque si lo quieres hacer lo puedes hacer. La idea es encontrar la efectividad, la herramienta más efectiva para la tarea. Por ende, entonces vamos a ver qué es despertar la conciencia. Yo te he contado en algunos programas donde hablo respecto de la evolución de la raza humana y de las distintas humanidades, en donde he contado cómo la evolución del cuerpo físico también está relacionada con la evolución de nuestros, por decirlo así, talentos psíquicos. Pero también quedó expuesto que a mayor ganancia en capacidades físicas en cada una de las humanidades, digamos que el contraste es que fue perdiendo el ser humano su conexión con lo que hoy llamamos realidad paranormal o estos aspectos como el tercer ojo, audiometría, telepatía, etcétera. ¿Sí? El ser humano ganó en sentidos físicos y perdió en el acceso a los sentidos sutiles, siendo la cuarta raza, la raza Atlante, la que llegó al, por decirlo así, al punto de equilibrio exacto. Antes de los atlantes, lemures, hiperbóreos, uranianos, antes eran las capacidades psíquicas las que tenían predominancia y las que no estaban desarrolladas en las capacidades físicas. De los atlantes para acá, incluyendo a nosotros la quinta raza madre, cada vez los talentos y las capacidades físicas más al orden del día, mayor capacidad, pero hemos perdido el contacto con nuestras capacidades psíquicas. También, entonces, en eso hay que entender que el desarrollo del cerebro, el cerebro como, lo voy a tomar como lo describe nuestro amigo José Hernando de Valdeán Mágico, quien hace, entiendo, la mejor descripción del cerebro, donde dice, es un switch. ¿Sí? José Hernando lo que hace es, ve al cuerpo humano como lo que es, que una máquina genéticamente desarrollada, y compara con sus conocimientos en redes y en telecomunicaciones. Y él habla de que el cerebro es un switch, un hub, un conector, lo que conecta entonces que lo físico con también las capacidades psíquicas. Bien, dentro de ese desarrollo, y ahora hago hincapié en el cerebro especialmente, ¿por qué? Porque el cerebro también ha ido evolucionando, ha pasado de distintas etapas, del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, fue todo el traspaso que hablábamos antes. Hemisferio derecho son todas las capacidades psíquicas, hemisferio izquierdo todas las capacidades lógicas. Por decirlo de alguna manera, el hemisferio derecho fue perdiendo preponderancia y cada vez ganándola más el hemisferio izquierdo, siendo hoy el punto clave en donde el hemisferio izquierdo ha desplazado totalmente al hemisferio derecho en las culturas occidentalizadas. No hablo solamente de occidentales, sino en las culturas que han adoptado el modo de vida de Occidente, aunque sean culturas de Oriente. Y el hemisferio entonces izquierdo ha bloqueado totalmente el hemisferio derecho, que es el que nos conecta con las capacidades psíquicas. Siendo hoy, como decía, en la nueva era, el punto, y con esto ya te empiezo a hablar de que hablamos cuando hablamos de despertar la conciencia, en donde el ser humano tiene que conectar y usar simultánea e integradamente ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho.
Y eso lleva una lógica, porque a nosotros los occidentales hoy en día necesitamos seducir al hemisferio izquierdo para que nos permita acceder al hemisferio derecho. Ahora te lo explico mejor. Y siguiendo en la evolución hacia lo que sería ya la sexta raza, que sería la que ya estamos en la que estamos naciendo, y la séptima raza en donde ya así como digamos ahora en lo sutil se están integrando los hemisferios, eso va a ser también desembocar, como saben, lo sutil desemboca es donde desemboca luego lo denso, lo que se manifiesta, el futuro del ser humano, si ustedes me preguntan, a nivel evolutivo de su cerebro, ¿cómo va a ser? Un cerebro sin hemisferios, un cerebro único. Ya no va a haber hemisferio derecho ni hemisferio izquierdo. Hacia eso apunta la evolución. ¿Por qué? Porque lo denso es el hijo bobo de lo sutil, y lo sutil hace que hoy ya estemos en punta para integrar desde lo sutil ambos hemisferios, con lo cual sí o sí eso desemboca en que luego en lo denso también estarán integrados. Con esto estoy dando una pauta, como te decía, la pauta de que despertar la conciencia es despertar el hemisferio derecho. Pero despertar el hemisferio derecho, a nosotros los occidentales tenemos que hacerlo a través de primero ingresar por la vía del hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no despertamos el hemisferio derecho, digamos, sin despertar o seducir el hemisferio izquierdo? O sea, entramos directamente en el hemisferio derecho. Bueno, el hemisferio derecho te conecta con, digamos, como decíamos, con todas las capacidades psíquicas, te conecta con el arte, bueno, con todo lo que tiene que ver con los talentos creativos. Si un occidental como nosotros intenta acceder a través de distintas técnicas a despertar directamente el hemisferio derecho, sin antes hacerlo a través de la puerta de entrada del hemisferio izquierdo, eso deriva en el 99% de los casos, si realmente lo logra despertar, ¿no? Porque a lo mejor estás haciendo un montón de cosas y no lo despiertas. Eso es como una chispa, hay que encenderlo. Si lo logras hacer, eso termina en una psicosis, en un delirio místico. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho, por así decirlo, es el hemisferio del todo. O sea, todo es posible en el hemisferio derecho, todo. Y cuando algo no tiene un límite, cuando tiene un todo, lo que se pierde justamente es ese límite, y por ende se pierde la cordura, se pierden las capacidades de discernir. Si yo te digo que el secreto del despertar de la conciencia es entrar, y ve lo que te voy a decir, en una psicosis controlada, donde puedes entrar y salir a disposición, si te digo que despertar la conciencia es conectarte directamente a tu hemisferio derecho para que ingrese todo el flujo de información que desde el universo nos llega, te digo entonces, con esto, de que hablamos cuando hablamos del despertar de la conciencia. Es utilizar, despertar el hemisferio derecho, pero ingresando por la puerta del hemisferio izquierdo. Ahí es donde entonces es necesario utilizarlo simultáneamente. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. La lógica y la creatividad integradas. ¿Qué genera eso? Genera que puedas acceder al hemisferio en donde está toda la información que el universo tiene para brindarnos. Todos los recuerdos, todos los registros acásicos, todas las capacidades que tengan que ver con desde la telepatía, psicometrías, telequinesis, todo en el hemisferio derecho. Pero hay que entrar por el hemisferio izquierdo para que no termines y no derive eso en una esquizofrenia
en una psicosis aguda, en cualquier delirio místico. Ahora, ¿qué sucede cuando se usan integralmente los hemisferios? Esto ya lo han captado a través de distintos estudios los científicos que han hecho pruebas que tienen que ver con esto. Resulta ser que cuando se logra activar simultáneamente ambos hemisferios, literalmente lo que voy a decir es que el cerebro se produce un estallido de luz, una iluminación, un chispazo eléctrico. Ustedes saben que el cerebro es un conductor eléctrico por excelencia. Cuando se conectan ambos hemisferios, el cerebro se ilumina. Eso es despertar tu conciencia. Eso es iluminarte. Esa es la iluminación. Acceder a toda la capacidad cerebral que el ser humano dispone. Porque al hacer eso te conectas directamente con, por así decirlo, la toma corriente del universo. Te conectas, ¿sí? Es como si pasaras de 110 a 220 o de 220 volts a 380. Te conectas. O si estuvieras en una conexión a internet, hace de cuenta que estamos trabajando desde lo cotidiano en un módem de esos viejitos, de esos de 56K, esos que hacían un ruido bárbaro, un chillido para conectarse. Es como si te conectaras, entonces pasaras automáticamente de esa conexión de 56K al enlace de fibra óptica de 1 tera, lo más veloz que pueda haber. Pero eso solamente lo hace cuando activas simultáneamente los dos hemisferios. Y ahora viene la pregunta, ¿y cuándo y cuál es la herramienta que activa simultáneamente los dos hemisferios? Y aquí viene la gran sorpresa. Porque acá es donde empezarías a decir, y es por la meditación, es la relajación, es escuchar música en una frecuencia determinada. Bueno, te digo que no. No en un primer momento. La herramienta adecuada para activar simultáneamente ambos hemisferios es lo que Dios nos enseña a través de los distintos escritos sagrados. Decir y escuchar a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Escuchar aquello que digo. Siempre sostenemos que en todo lo que hablamos, dentro de todo lo que hablamos, está lo que decimos, que lo que decimos es lo que el universo capta y transforma en realidad. En lo que decimos a través de los sonidos primales, a través de esas frases. Acuérdate que el universo no interpreta. El universo no tiene capacidad de interpretación de, está queriendo decir esto o aquello. No, no. Cuando tú dices una frase, el universo la toma textual. Textual, y la transforma en realidad. Entonces, ¿cuál es la única manera de entender qué le estoy diciendo al universo, qué le estoy ordenando, qué le estoy diciendo? Es lograr escuchar lo que digo en lo que hablo. Es eso que planteamos como ejercicio de tener como un foco constante, ¿sí? Ese tercer ojo, esa cosmovisión de la situación y de mí a la vez. ¿Y qué pasa cuando estoy hablando y de repente se activa la escucha por haber escuchado un fallido, una frase, haber descubierto una simbología, un significante o un significado? Te puedo asegurar que si tú has vivido esa experiencia, si la has experimentado, entenderás de qué estoy hablando. Se escucha literalmente un estallido de energía y se produce una sensación especial. Es esa famosa frase de ¿te cayó la ficha? ¿O me cayó la ficha? Bueno, eso sucede dentro de tu cabecita cuando logras escuchar aquello que estás diciendo. Eso activa los dos cerebros, los dos hemisferios, y una vez que los activaste, ahí es cuando tenés el acceso garantizado al hemisferio derecho. Y ahí es cuando podés utilizar
todas las técnicas que quieras, de respiración, de relajación, de meditación. ¿Para qué? Para amplificar aún más eso que despertaste. Entonces, en este caso, si tú haces meditación, relax, yoga, escuchas música en determinadas frecuencias, pero lo haces directamente sin antes haber activado desde el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho, estás perdiendo el tiempo. Y la muestra, ¿sabes dónde está? La muestra está que hace 12.000 años, mínimo, que en esta humanidad conocemos esas técnicas. Y en 12.000 años, los iluminados o los maestros se cuentan con los dedos de la mano. Eso te da la pauta de que hay algo entonces, que no es que eso no funciona, sino que a lo mejor no le estás dando el uso correcto, o no le estamos dando el uso correcto. Si no, habría muchos más iluminados. Entonces recordá, primero hay que despertar el hemisferio derecho, pero a través del hemisferio izquierdo. Hay que seducirlo. ¿Y cómo lo haces? Escuchando lo que dices. Activas los dos hemisferios. Se enciende tu cerebro, se ilumina. Y ahí, ya con ese hemisferio derecho abierto, ahí hace todo lo que quieras de tus técnicas de respiración, de relax, de meditación, de yoga, porque todo lo que plantes como semillita ahí va a crecer amplificadamente y va a estar en una conexión directa, en un canal directo con el universo. Ahora, si vos me preguntás por qué para los occidentales funciona así, bueno, te lo voy a explicar de una manera psicoanalítica prácticamente. La raíz por la cual para los occidentales es necesario que primero accedamos a través del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho por la manera en que escribimos y en que leemos, porque leemos de la manera en que lo hacemos. Cuando tú agarras el libro, lo vas leyendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Cuando escribes, escribes de izquierda a derecha. Esa es la causa, aunque tú digas, ¿y cuál es la relación? La relación está en que el circuito armado es que se activa de esa manera. El cerebro arma caminos neuronales. Y esos caminos neuronales en donde los occidentales hemos armado es de izquierda a derecha por la forma en que escribimos y en que leemos. Las culturas orientales, las que armaron las técnicas de relajación, de meditación, de yoga, de respiración, leen y escriben al revés que nosotros. Por eso para ellos sí es efectivo hacer directamente todas estas técnicas, porque sus caminos neuronales ya están preparados para seguir ese sendero. Por eso también te decía que cualquier cultura oriental que hoy ya esté bajo hábitos occidentales tampoco le funciona. Algún día hablaremos de los mantras, por ejemplo. ¿Por qué tampoco los mantras no funcionan cuando son generalizados? Porque todas estas técnicas han sido armadas para despertar tu conciencia. Y la conciencia se despierta de uno en uno. No funciona grupalmente. Y todas esas técnicas tampoco. Ojalá a través de este mensaje sea claro entonces de qué hablamos cuando hablamos de despertar de la conciencia. Para nosotros, los occidentales del siglo, ya del año, siglo XXI, sí o sí necesitamos hacerlo a través del hemisferio izquierdo, llegar al hemisferio derecho. Y hay que hacerlo en lo cotidiano. Despertar de la conciencia es en lo cotidiano. No, hoy ya no existe eso de ir a una cueva y estar ahí o encerrarte en un templo. Eso era para cuando las condiciones fueron armadas, cuando las condiciones eran para eso. Hoy en día quien quiere hacer eso no funciona.
porque para eso elegimos nacer en un momento en donde las actividades son las que son, para aprender a despertar conciencia en estas condiciones. Y eso es lo importante. Recuerda entonces, seducí a tu hemisferio izquierdo, activa tu hemisferio derecho, y ahí pone todas las semillitas que quieras de relajación, de respiración, de yoga, de meditación, de mantras, de lo que gustes. Y verás que amplificas de una manera, como te digo, y te lo hice la cuenta en su momento, 7 veces 7. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro de tu propio camino.